Hola a todos mis queridos seguidores, aquí el Projection Sword trayéndoles más de este interesante contenido de Zero no Tsukaima por Holocant. Recuerden que este fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. También no se olviden en dejar su me gusta junto a un comentario de qué les pareció. Bueno, comencemos con el video de hoy. Capítulo 25: Vientos turbulentos. Estaba de vuelta aquí, sola, mirando al sol. La gran bola de luz le abrazaba los ojos. No quería estar allí, todo en esta situación la revolvía. Le decía que algo andaba mal y que no debería estar haciendo esto. Que no debería estar mirando al sol así. Pero a pesar de la presión interior, no podía moverse. Se quedó allí, con la cabeza inclinada hacia arriba, mirando fijamente sin pestañear. Recuerda. Hubo un susurro, una voz que la llamaba. Una voz suave que suplicaba al decir sus palabras. Recuerda. ¿De dónde venía? Entonces, mientras miraba al sol, por primera vez desde que se encontraba allí, parpadeó. En cuanto cerró los ojos, el suelo bajo sus pies se desvaneció. Descendió más y más. Cuanto más lo hacía, menos podía ver del sol y más silenciosos se volvían los susurros. Hasta que finalmente, ambos se habían ido. Disminuyó la velocidad hasta detenerse, sin caerse. Su cuerpo flotaba en el agua que había aparecido bajo ella. Solo había silencio y oscuridad. Lo recibió con agrado, sintiéndolo reconfortante, especialmente porque el agua a su alrededor parecía sostenerla. Entonces, hubo un destello de luz. Escena. Louis se despertó de un sueño profundo. La maga se incorporó de inmediato mientras pensaba en lo sucedido la noche anterior. Cerró los ojos un momento para organizar sus pensamientos y sentimientos sobre lo que estaba a punto de hacer. Era una locura ir a un país que atravesaba una guerra civil masiva que podría resultar en un cambio de liderazgo. Cualquier otra persona simplemente habría dicho que no. Pero no lo hizo, por todas las razones que se le ocurren en ese momento. Por el bien de su país, por el bien de la princesa y su amiga. Sin importar la razón, lo único que importaba era que lo hiciera porque se lo habían pedido. Abrió los ojos, decidida y ahora completamente despierta. Se giró hacia la cama junto a la suya. Ambos recipientes del vacío estaban dormidos. Dio una palmada. Bag, Sib. Los llamó. Inmediatamente se incorporaron y se giraron hacia ella. Ella asintió. Tenemos una misión que cumplir hoy. Ambos se pusieron firmes de inmediato, saltando de su cama y aterrizando frente a la suya. Parpadeó, pero asintió. Tenemos que llegar a Albion. Vio cómo Bag ladeaba la cabeza ante el nombre desconocido. Será un viaje de 2 días a La Rochelle y un viaje de 2 días. Sib hizo lo mismo. Y eso sin contar el tiempo que tendremos que esperar a que llegue el barco. Se puso de pie y puso sus manos en sus caderas. Muy bien, preparémonos para ir. Ante sus palabras, las dos se movieron. Bag se dirigió a su escritorio y rebuscó en él, cogiendo un par de pergaminos y plumas. Sib se dirigió a su armario y empezó a sacar la ropa que solía usar. Le sorprendió su aparente entusiasmo, pero negó con la cabeza e hizo sus propios preparativos. Caminando hacia su escritorio, Bag se movió un poco para dejarla acercarse y coger los 2 objetos más importantes para la misión que había recibido. Uno de ellos era un sobresellado. Dentro estaba la carta que debía entregar al príncipe y, una vez que él la recibiera, le daría la carta que necesitaba recuperar. Era importante que se la entregara. El objeto a su lado, sin embargo, era un rubí de agua, una gema preciosa que la princesa le había regalado. Era un amuleto de buena suerte, o una forma de conseguir fondos si las cosas se ponían difíciles. Se puso el anillo en el dedo corazón y sonrió levemente al ver que parecía brillar.
Pronto Luis tuvo sus pertenencias y sus botas de montar. Tanto Sid como Buck, tal como estaban, no tenían realmente más pertenencias que la vara del alma de Sid. Salieron de su habitación y se dirigieron a los establos. A pesar de que apenas amanecía, pensó que era mejor prepararse ahora que más tarde. Al llegar, una pizca de irritación llenó el corazón de Louise al ver que Montmorency ya estaba allí esperándola. La maga del agua tenía los brazos cruzados junto al caballo que montaría. Los vio e inmediatamente pasó una mano sobre los contenedores del vacío que caminaban a su lado. El ceño de Montmorency se acentuó al verlo. Montmorency, dijo con un dejo de hielo en el tono. Louise, respondió la rubia con cautela. Su mirada se dirigió a los dos contenedores del vacío a su lado y vio cómo le temblaban las manos. Louise se apresuró a ponerse delante de ellos al notarlo, antes de dirigirse a su propio caballo. Ninguno de los dos habló realmente mientras ella preparaba su montura. Hubo un silencio breve, antes de que una pregunta lo rompiera. ¿Por qué los traes? Louise acababa de colocar sus pertenencias en la silla del caballo cuando llegó la pregunta. Se giró. Disculpa, le preguntó al otro mago. Ellos, señaló Montmorency hacia los contenedores del vacío que miraban fijamente al caballo. ¿Por qué los traes? Louise frunció el ceño. ¿Por qué te importa?, preguntó. Son mis familiares, puedo traerlos si quiero. Podríamos entrar en una zona de guerra, Louise, declaró Montmorency. Sería peligroso traerlos. Sus ojos se entrecerraron. Estoy más preocupada por ti, les hace más daño que a los soldados, si te soy sincera, gruñó. La rubia apartó la mirada con expresión avergonzada por un instante, antes de negar con la cabeza y volver a fruncir el ceño. Eso no importa. Lo que importa es que podrían arruinar la misión que nos encomendó la princesa y que podría determinar el destino de Tristán como país. Sé que esta es una misión que nos encomendó la princesa, bajó la mirada. Y sé lo importante que es. Levantó la cabeza y la miró a los ojos. Y es precisamente por eso que los traigo. ¿Por qué?, exigió Montmorency. ¿Por qué se te ocurre traer a tu familiar a una misión tan delicada? Porque quiero, espetó Louise, con los brazos a los costados mientras daba un pisotón. Buck y Sid se apartaron del caballo y la miraron un momento antes de volver su atención a Montmorency. La compostura de la maga del agua flaqueó ligeramente al ver a los dos recipientes del vacío observándola. Apretó los dientes. Estás siendo irrazonable, Louise. ¿Traer a tus familiares sin siquiera saber lo que pueden hacer? Si tanto te opones, ¿por qué no te vas?, cuestionó Louise. Déjame a mí y a mis familiares hacer la misión y tú puedes irte a dormir. ¿Crees que puedo dormir?, señaló los contenedores del vacío con un gruñido. Sabiendo que estás enviando estas cosas a Albión donde pueden hacer brimir, ¿sabe qué? Dio un paso adelante y clavó un dedo en el pecho de Louise. Sid buscó su vara del alma, pero Louise levantó una mano y lo detuvo. Anoche fui a tu habitación para contarte lo que me hizo tu familiar. Continuó, ¿por qué pensaste que te visitaría tan tarde? No lo sé, Louise apartó la mano de un manotazo. Y no me importa. Solo porque pienses que son malos, no significa que tengas razón. Escúchame, Louise, suplicó Montmorency. Tu familiar no es lo que crees. ¿Y por qué debería saberlo yo? Dio un paso adelante, mirándola fijamente. Hace solo 2 días creías que era un espíritu del agua, como todos los demás. Y luego decidiste llamarlo una especie de monstruo que ni siquiera podías nombrar ni describir. Se llevó una mano al pecho. Sé lo que es mi familiar, sé lo que puede y lo que no puede hacer. Louise. Así que cállate con lo que piensas de mi familiar, gritó Louise. Los dos magos se quedaron allí, respirando con dificultad.
¿Hablan en serio de discutir antes de irnos?, gritó de repente una voz. Ambos se sobresaltaron y se giraron hacia el origen del sonido. Una mujer a caballo se acercaba a ellos. Tenía una mirada severa, llevaba el pelo rubio corto y una capa sobre su atuendo verde. El caballo se detuvo justo afuera de los establos y la mujer desmontó hábilmente. Era más alta que ambos y también más musculosa. Louise notó la vaina junto a su cintura izquierda y la pistola de chispa y la linterna Lumafli a su derecha. ¿Quiénes son?, preguntó Louise, aún tensa. Bug y Zip se apartaron del caballo y se quedaron a su lado mientras la mujer se acercaba. Los observó a ambos con una mirada crítica, y luego su mirada se posó en los dos recipientes del vacío que estaban a su lado. Su boca se curvó en una línea. ¿En quién confió la princesa para la misión? Disculpe, preguntamos quién es usted, intervino Montmorency. La mujer la miró. Me llamo Agnes Chevalier de Milan, la princesa me envió aquí para ayudarlos en la misión. Llegó el momento de examinar a la mujer, y ambos terminaron mirando la vaina que llevaba en la cadera. Fue entonces cuando notaron que no parecía una varita espada. La miraron con incredulidad. ¿Envió a una plebeya para ayudarnos?, preguntó Louise con incredulidad. La mujer frunció el ceño levemente ante el tono. ¿Hay algún problema con eso? Por supuesto, se burló Montmorency. ¿De qué sirve una plebeya para la misión? Vamos a adentrarnos en un territorio donde tu espada y tu pistola no servirán de nada. Es para guiarlas, respondió Agnes con un suspiro. Me envió para que tuvieran algún tipo de protección, pero no quería enviar un ejército o la gente sospecharía. También me envió porque no puede confiar en ninguno de los nobles, algo la preocupa por la lealtad de la gente que la rodea, explicó. Entonces, ¿por qué te envió a ti?, preguntó Louise. Soy su guardaespaldas, respondió Agnes. Soy la persona con espada más cercana en la que puede confiar. Señaló con la cabeza a su caballo. Vamos, estamos a plena luz del día y nos llevará un tiempo llegar a La Rochelle. ¿Tienes la carta? Louise asintió, palmeando la bolsa junto a su alforja. Bien. Agnes estaba a punto de subirse a su caballo una vez más, antes de detenerse. Se giró hacia Louise y la miró fijamente a los ojos. Antes de eso, una mano enguantada señaló hacia el recipiente del vacío a su lado. Era Bug quien la miraba con la cabeza ladeada. Esas cosas, dijo en voz baja, ¿te son leales? Louise se sorprendió ante la pregunta. Era la segunda vez que la recibía. Miró a Bug. El contenedor del vacío seguía mirando a la mujer antes de que se volviera hacia ella. Me pregunta si mi familiar me es leal. Sí. Ahora dime, ¿te es leal o no?, preguntó Agnes de nuevo. Louise frunció el ceño ante el tono, pero respondió con un sí, las hay. Bien. Bajó la mano y subió a su caballo sin decir nada más. Pues vámonos, tenemos que llegar lo más rápido posible. Escena. Temprano, se quejó Tabitha, frotándose los ojos cuando se abrió la puerta de su dormitorio. Afuera estaba Kirche. La pelirroja le dedicaba una sonrisa que no parecía tener su habitual picardía. En su mano llevaba una bolsa llena de lo que solo pudo adivinar que era su ropa. La maga de cabello azul entrecerró los ojos al ver la bolsa antes de girarla hacia su dueña. ¿Quieres ir de viaje?, preguntó Kirche. Pensé que podríamos tomarnos un descanso. ¿Pasa algo?, preguntó Tabitha, sin intentar ser superficial. La pelirroja suspiró. Siempre podría seguirme la corriente con uno de mis chistes, Tabitha. Fue todo lo que respondió. Bien, Kirche miró hacia la ventana. Parece que Louise y Montmorency se fueron hace un rato. Si no me hubiera despertado, sus gritos me habrían despertado. ¿Quieres que te lleve?, preguntó Tabitha,
apartando la mirada. No estoy segura. También trae a sus familiares. Su mirada se volvió hacia Kirche al mencionar al ser del vacío, y vio cómo la maga de fuego sonreía con suficiencia al hacerlo. Sé que te interesa ese familiar, bromeó, y luego levantó su bolso. Vamos, solo me preocupa que Louise y Montmorency se maten y arrojen al muerto al bosque. Le guiñó un ojo. Y puedes espiar a ese espíritu del agua todo lo que quieras. Arqueó una ceja. ¿Preocupada? Sí, asintió Kirche. Con sus nuevos familiares, me da miedo que se encuentre con bandidos y se quede mirando mientras la ensartan. ¿Y Montmorency? Kirche guardó silencio antes de negar con la cabeza. No sé cómo decirlo, hizo una pausa antes de continuar. Pero algo me dice que la siga, no sé qué. Tabitha ocultó un murmullo interrogativo antes de asentir. Bien, se dio la vuelta. Déjame cambiarme. Gracias, Tabi, exclamó Kirche. Eres la mejor. Van a caballo, así que deberíamos alcanzarlos enseguida. Escena. Siguió corriendo, cada paso se hundía en la tierra antes de arrancarla con cada patada para moverse. La nave había estado corriendo sin descanso desde que se separó de su amo. Su destino era uno que ya había visitado antes. Tristane. Había encontrado a uno de sus hermanos allí, acurrucado y atrapado dentro de una caja. Lo liberó y se encargó de quienes lo habían capturado. Ahora, había esperanza de que hubiera otro de ellos allí. Sin embargo, su amo le había dicho que si era un familiar, dejara en paz a quien tuviera al hermano. No quería dejarlo solo, quería traer a tantos hermanos como fuera posible a un lugar seguro. Pero tampoco quería desobedecer a su amo. Así que continuó corriendo, pasando rápidamente junto a los árboles y animales que lo vieron por un instante antes de desaparecer de su vista. Ya había pasado el carruaje que llevaba al mensajero que les había traído la información. Y ya estaba más cerca del lugar donde se encontraba su hermano. Solo un poco más lejos hasta llegar allí. Así que el recipiente corrió. Capítulo 26. Vientos fuertes. La Rochelle siempre estaba concurrida durante los 2 días en que las 2 lunas se superponían, y no es que no estuviera concurrida si no lo estaban. Al ser la principal ciudad portuaria de Albion, era la forma más legal y segura para cualquiera que quisiera llegar al continente flotante sin problemas. Además, con la superposición de las lunas, Albion en ese momento estaba más cerca de la ciudad portuaria. Esto significaba un tiempo de viaje más corto, menos probabilidades de tener complicaciones en el camino y, lo más importante, significaba que se necesitarían menos recursos para llegar. Eso significaba que era el momento perfecto del mes para viajar a Albion para cualquier comerciante o marinero que quisiera ahorrar en sus piedras de viento. Por ejemplo, cierto barco estaba agotando su última carga mientras el sol ascendía lentamente en el cielo. El capitán, de pie en la cubierta, gritaba a sus trabajadores en el muelle mientras cargaban los suministros para su destino. «Aceleren el paso», gritó el capitán. «Quiero este barco listo para zarpar al amanecer». «Lo tenemos». Uno de los trabajadores, un hombre con capucha y guantes, le espetó al capitán. Cargaba una caja que olía a azufre mientras corría hacia el barco. «Sabes que no tendríamos prisa si nos hubiéramos preparado la noche anterior». «Cállate, insecto», le espetó el capitán a su trabajador, antes de que su mirada se posara en otro y lo señalara. «Bart». El hombre sonrió y le dio un mordisco a su pan. «Yo». «¿Qué coño haces sentado?», señaló al resto de la carga que estaba en los muelles. «A trabajar». «Estoy en un descanso». El capitán levantó el puño. «Te voy a romper si no ayudas a Coffern a cargar el barco». «Caramba». Mart se llenó rápidamente la boca de pan y se limpió la camisa.
Me pongo a trabajar, murmuró entre dientes. No tardaron en subir las cajas a bordo, donde se las pasaron a los demás marineros para que las subieran a la bodega de carga. Tras repartir las últimas cajas, Coffern dejó escapar un suspiro de cansancio y se dejó caer en la nave. Mark lo imitó, y el hombre emitió un gruñido al posarse en el suelo. Por el WYRM, estoy cansado. Coffern bostezó y se apoyó en la barandilla de madera. Le dije que deberíamos haber cargado la carga anoche, murmuró con enojo mientras miraba fijamente al capitán, que estaba haciendo las comprobaciones de último minuto. Que podamos hacerlo al amanecer no significa que debamos hacerlo. Órdenes del capitán, dijo Mark encogiéndose de hombros. Lo que me confunde es por qué tiene tanta prisa. No es que tengamos escasez de piedras de viento para hacer el viaje. No lo sé. Los dos trabajadores se sentaron en silencio unos instantes antes de levantarse para continuar con su trabajo. Al hacerlo, ambos divisaron a un hombre. Vestía una capa morada, un sombrero de ala ancha y una máscara blanca. Caminaba hacia su barco como si tuviera una cita con ellos. Lo cual, considerando lo que transportaban, ambos sabían que no era así. Entonces, sin siquiera un «hola», el hombre subió a bordo y se giró hacia ellos. ¿Dónde está su capitán? Necesito verlo. El rostro de Mark se contorsionó en una mueca de disgusto ante el tono, mientras Coffern ladeaba la cabeza confundido. El trabajador encapuchado dio un paso al frente y se cruzó de brazos. Disculpe. ¿Quién es usted y qué cree que hace simplemente subiendo al barco? El hombre se concentró en Coffern y, tras su máscara, vio cómo entrecerraba los ojos. ¿Va a hacer que un noble repita lo que dijo? Dije que necesito ver a su capitán. Mark abrió mucho los ojos y rápidamente agarró a Coffern del hombro y lo apartó. El hombre sonrió y asintió. Claro, mi señor. Mark se inclinó y gritó, Capitán, tenemos un noble que quiere verlo. Dicho noble miraba al trabajador encapuchado. A pesar de la máscara que llevaba, podían sentir que miraba fijamente a Coffern. Levantó suavemente las manos enguantadas y dijo en voz baja, lo siento, no sabía que estaba. Su disculpa se fue apagando cuando el capitán se acercó a ellos. Al principio pareció molesto antes de adoptar una mirada neutral. ¿Qué ocurre? El noble se apartó de los dos y miró al capitán. ¿Está listo el barco para zarpar hacia Albión?, preguntó. Sí, cruzó los brazos y miró a su alrededor. Acabamos de terminar de cargar y pronto zarparemos. Arqueó una ceja. ¿Por qué? Llévenme a bordo, dijo el noble. Necesito llegar a Albión ahora mismo. El capitán parpadeó, mientras los dos presentes volvían a mostrarse confundidos. ¿Seguro? El capitán miró a su alrededor. Somos un carguero, no es precisamente un crucero que le gustaría a un noble. No importa, se inclinó el noble. Llévenme a bordo para que pueda llegar a Albión. El capitán tuvo que apartarse con una expresión incómoda. De acuerdo, vaya. El capitán se rascó la cabeza. Te va a costar caro, a este barco no le gustan los polizones. El tintineo de las monedas llegó a sus oídos. En la mano del noble había una bolsa llena de contenido. ¿Es suficiente?, preguntó el noble, lanzándole la bolsa. Claro, el capitán lo captó con una mirada aturdida. Bienvenido a bordo del Marie Galante, mi señor. Disfrute del viaje. Empezó a reír mientras se alejaba. Recibió un gesto de asentimiento y se dirigió a las habitaciones. La mirada de Coffern siguió al noble y no pudo evitar preguntar, sé que no me corresponde preguntar, pero ¿por qué tiene tanta necesidad de ir a Albión, mi señor? No le corresponde preguntar, replicó el noble, volviéndose hacia él. Así que no necesita una respuesta. De acuerdo. Coffern volvió a levantar la mano con miedo. Perdón por preguntar.
El noble se dio la vuelta y siguió caminando. Cofern chasqueó la lengua y pronunció palabras que no eran lenguaje humano. El noble se detuvo de repente. ¿Qué acaba de decir? Los ojos de Mart se abrieron de par en par al oír el tono, mientras Cofern retrocedía rápidamente agitando las manos. No, nada, mi señor. El noble se giró lentamente. No, ha dicho algo, ¿verdad? Empezó a caminar hacia él con paso amenazador. No era lenguaje humano, ¿verdad? Cofern temblaba, contento de no llevar la capucha puesta a pesar del temblor. ¿Estás? El noble buscó la vara de la espada que llevaba en la cadera. Un INS. Cofern, torpe de mierda, no ha cerrado la tapa de esta estúpida caja, gritó una voz desde la bodega. Ven aquí y ayuda a barrer el azufre. El deber llama a mi señor. Cofern aprovechó la oportunidad y pasó corriendo junto al noble hacia la bodega. El noble se dio la vuelta, pero ya se había ido. Se quedó allí un momento antes de volverse hacia Mart. Sin decir palabra, el hombre se apartó rápidamente del noble, que parecía dispuesto a matar, y esperó que tuvieran suficiente ron en la nave. Escena. El aire fresco de la mañana rozó el pelo de Kirche y Tabitha. Debajo de ellas, Sylphid emitió el equivalente a un zumbido de dragón mientras seguía a las tres mujeres que se dirigían a donde quiera que fueran. Tabitha le había preguntado a Kirche si sabía a dónde iban Louise, Montmorency y la otra mujer. Pero la pelirroja negó con la cabeza y simplemente le dijo que se largara. En fin, no era la primera vez que la maga de fuego hacía algo aparentemente por capricho. Aunque deseó no haberla sacado a rastras de la cama tan temprano. La maga de cabello azul bostezó y se tapó la boca con una mano al morir. Sus ojos azules miraban a los caballos que corrían, pasando de la mujer de adelante a la rubia de atrás. Luego se posaron en la del medio, Louise y sus dos familiares. Sylphid soltó un pequeño grito cuando la dragona sintió que agarraba las escamas con demasiada fuerza. Lo siento, murmuró, solo lo suficientemente fuerte para que los dos los oyeran. Bueno, Tavi, dijo Kirche por primera vez en mucho tiempo, me doy cuenta de que siempre pareces tener cuidado con Bag y Sib. ¿Alguna razón? Tabitha bajó la vista hacia el caballo que sostenía a los dos familiares. Las risas resonaron por toda la casa, burlándose de ella mientras caminaba hacia la habitación a la que quería llegar. Por nada, mintió. Es raro. ¿En qué sentido?, preguntó Kirche. Se tambaleó hacia atrás cuando la empujó, su vista no la veía en los oscuros pasillos. Siguió riendo. Lo peor, sin embargo, fue que al desaparecer de su vista, sintió que le acariciaba la cabeza. Una burla de cuidado y cariño. Juega, frotó la mano sobre las escamas de Sylphid. Sobre todo en el baño. Se giró y entrecerró los ojos. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Kirche abrió la boca, antes de cerrarla. Frunció el ceño. Ni siquiera estoy segura. Se encogió de hombros. Supongo que solo quería saberlo. Volvió a mirar a los caballos y se sobresaltó ligeramente al ver que la mujer que iba delante había girado la cabeza por encima del hombro y los fulminaba con la mirada. Creo que nos han descubierto, rió Kirche entre dientes. ¿Crees que deberíamos bajar a saludarlos antes de que nos disparen? Vamos. Tabitha sintió y descendieron. Escena. Vales contemplaba su reino y su país desde el balcón de su castillo. El príncipe admiró la vista. Vio los pequeños pueblos a lo lejos, a la anciana madre paseando con sus nietos. Vio las ciudades más grandes, con mercaderes vendiendo sus mercancías.
Una sensación de calidez lo invadió al contemplar el paisaje, desde la aldea más pequeña hasta la capital, Albión. El príncipe se sintió orgulloso de la paz que contemplaba. Pero entonces, de repente, todo ardió. Llamas de color escarlata brotaron del suelo para engullir todo lo que podía ver desde su balcón. Vale se inclinó hacia adelante, conmocionado, aferrándose a la barandilla y boquiabierto ante lo que veía. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizado, mientras las llamas consumían todo lo que tocaban, se movían de un lado a otro para ver si quedaba algo que las llamas no consumieran. Pero todas las aldeas fueron engullidas por el fuego, y solo las ciudades más grandes estaban a salvo gracias a las murallas erigidas. Y mientras tanto, oía los gritos de sus ciudadanos. Príncipe Vales. Duele. Brimir, ayúdame. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras el sudor le perlaba la frente. ¿Qué estaba pasando? Su mente estaba llena de confusión y pánico ante la repentina aparición de las llamas. La sensación se duplicó cuando algo emergió de las llamas. Grandes barcos monstruosos se alzaron de entre las llamas, y Vale se quedó boquiabierto mientras sobrevolaban las murallas que protegían las ciudades, y en su lugar cayeron como una lluvia desde arriba. Una vez más, oyó a los ciudadanos clamar por él, implorando clemencia ante la masacre y la muerte. No quiero morir. Ayúdenme, ayúdenme. Vales apretó los dientes mientras se aferraba a la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y sus uñas se clavaron en la madera. Su corazón latía con tanta fuerza en su pecho al ver la destrucción de su reino, que podía oírla en su cabeza. El sonido de sus rápidos latidos resonó con tanta fuerza que parecía oírlo a su alrededor. Vale se movió, intentando saltar la barandilla para intentar detener algo. Pero algo lo agarró del tobillo. Se sobresaltó hacia adelante y la escena a su alrededor cambió. Vales ya no estaba en su castillo, contemplando la destrucción de Albión. En cambio, estaba en el suelo, lo que le dio la oportunidad de observar la destrucción de cerca. Las llamas cubrían los bosques que una vez fueron exuberantes y verdes, ahora solo se veían rojo y humo. La gente corría mientras las cosas los perseguían y los aniquilaban al alcanzarlos. Podía ver a sus soldados luchando contra ellos, la gente que le había jurado lealtad a él y a la realeza de Albión. Intentó unirse a ellos. Pero una vez más sintió el tirón en su tobillo. Perdió de vista a los soldados que luchaban. En su lugar estaban sus cadáveres. Sus rostros, todos congelados en un grito de horror mientras morían, sus cuerpos destrozados y mutilados. Vales intentó moverse, al menos para enterrarlos. Pero algo seguía tirando de su tobillo. El príncipe se giró para intentar apartar lo que lo arrastraba. Pero se le heló la sangre, mientras su corazón seguía latiendo cada vez más rápido. Era como si el mundo a su alrededor temblara, así de fuerte se había vuelto su corazón. Seguía latiendo cada vez más rápido. Y no podía culparlo. Allí vio un verdadero mar de cadáveres. Todos con armaduras de Albión, y algunos eran simples ciudadanos. Intentó retroceder, pero tropezó. Cayó sobre otro cuerpo, otro soldado. Murió con una espada clavada en la espalda, con el rostro arrepentido. Apartó la mirada y vio a otro hombre, un panadero, a centímetros de su rostro. Su boca se abrió en un grito. Cerró un ojo e intentó desconectar de todo lo que lo rodeaba. Pero por mucho que cerrara los ojos, las llamas rojas le perforaban los párpados mientras su corazón seguía latiendo cada vez más fuerte a su alrededor. El príncipe intentó moverse, salir a trompicones de la pila. Y se encontró tocando solo el aire. Abrió los ojos de golpe y el príncipe estaba en el aire. Caía. Frente a él estaba Albión, su país y su hogar. Se alejaba de él,
cayendo cada vez más. Extendió la mano para alcanzarlo, y se estremeció cuando todo se puso rojo. Desaparecía cuanto más caía, cuanto más lo perdía de vista, más rápido sonaba el latido de su corazón. Vales quería alcanzar su país. Pero estaba tan lejos. No podía hacer nada por él, no ahora. Había caído tan lejos de él que incluso si intentaba agarrarlo, simplemente se deslizaría. Mientras se desvanecía en el cielo, apenas podía ver el rojo de las llamas escarlatas que lo habían absorbido. Extendió la mano para alcanzarlo, como si fuera un intento más. Y se encontró agarrando la barandilla del balcón una vez más. La repentina detención lo hizo jadear y jadear. Había vuelto a su castillo, volvía a contemplar cómo su país y su reino ardían. Por un instante, quiso repetir lo mismo de antes. Pero, ¿qué haría esta vez? El agarre de Vales se apretó aún más antes de que sus dedos soltaran la barandilla. El chico se tambaleó hacia atrás mientras miraba al frente, su corazón ya no latía. Ya no le latía en la cabeza. Y pronto, uno de esos barcos se alzó desde abajo. Lo observó mientras se preparaba para disparar sus cañones hacia ella, y por un instante pareció tener la forma de un corazón. Se oyó el rugido de un cañón. Escena. Vales despertó en su habitación, mirando al techo mientras recuperaba la conciencia. Sintió que temblaba, su corazón seguía latiendo a toda velocidad. Había sido una pesadilla. ¿Y qué pesadilla fue, joven príncipe? Se oyó una voz desconocida en la habitación. Vales miró a su alrededor, intentando averiguar quién era. Recorrió su habitación con la mirada. Todavía estaba oscuro, y aunque la luna apenas dejaba entrever algo de luz, no podía ver nada a menos que encendiera una vela o despertara a un alumafli. La visión del príncipe recorrió la habitación, pasó junto al espejo frente al que se prepararía, pasó junto a la puerta de su habitación, su armario, la figura sombría que estaba a los pies de su cama, el tocador, Su vista se desvió hacia la figura sombría que estaba a los pies de su cama. Allí estaba, una vaga forma negra que se cernía sobre él. Vales quiso abrir la boca, preguntar quién o qué era esa figura. Pero descubrió que no podía mover la boca. De hecho, a pesar de poder mirar alrededor de su habitación, descubrió que seguía en su cama, con los ojos cerrados. Miró la figura, seguía de pie junto a su cama, en silencio e inmóvil. Vales quería saber quién era. ¿Quién soy?, respondió la figura. Sonaba áspera y áspera, el tipo de voz que esperarías de alguien que ha sufrido un accidente con fuego cerca de la garganta. Sin embargo, por alguna razón, Vales percibió cierta juventud en esa voz. Fue entonces cuando un par de ojos rojos aparecieron en la sombra, su corazón se aceleró, tan rojo como las llamas escarlatas que habían aparecido en sus sueños. Resaltaba en la figura indefinida a los pies de su cama, y aún más en la oscura noche iluminada por la luna. Soy Grimm. La figura se movió, desplazándose mientras sus ojos descendían desde donde habían aparecido hasta donde habrían estado las caderas. Un placer conocer a su conocido, joven príncipe. Me alegra mucho conocer a quien me invocó. ¿Invocado? ¿Cuándo lo había invocado? Él estaba demasiado ocupado con la guerra como para haber hecho algo así como realizar un ritual de invocación. ¡Oh!, exclamó la figura al tiempo que sus ojos volvían a su altura anterior. Así que no eres consciente de tus acciones. ¿Qué acciones? Lo único que había hecho desde que tenía memoria era intentar proteger su reino, su país, de los rebeldes. Jamás invocó nada. Los ojos se desvanecieron y oyó un suspiro.
Una pena, supuse que eras consciente de haber invocado la llama de la pesadilla. Pero, por desgracia. Llama de la pesadilla. Si los ojos de Vale hubieran podido abrirse de par en par, lo habrían hecho. ¿Era esta figura un aspecto de la antorcha junto al trono? En efecto. El tamaño de la figura se expandió repentinamente, extendiéndose como si tuviera un par de alas que le cubrieran la visión. La llama de la pesadilla arde cuando un reino está a punto de ser sepultado. No. Albion no puede estar en ruinas. Green ladeó la cabeza. ¿En ruinas? Se inclinó hacia Vales, sus ojos rojos reaparecieron. Green se acercó tanto que pudo ver los cuernos que le crecían en la cabeza. Ya estaba en ruinas cuando lo viste como una causa perdida. Vale jadeó y abrió los ojos. Y estaba solo en su habitación. El joven príncipe se sentó rápidamente. Miró a su alrededor frenéticamente, con todo el cuerpo empapado en sudor. Vales intentó calmar su respiración, se llevó la mano a la frente y tragó saliva. Miró por la ventana y vio que las lunas estaban altas en el cielo. La luna roja parecía brillar más por alguna razón. Escena. Marion tarareaba mientras caminaba por los terrenos de la academia, con una cesta de ropa sucia en las manos. La criada había regresado de sus vacaciones justo ayer. Al parecer, por alguna razón, se perdió la salida de uno o dos estudiantes y prácticamente había seguido trabajando en cuanto dejó el equipaje. No es que se quejara, trabajar en la Academia Tristane no era fácil, pero pagaba mejor que si hubiera trabajado en una urbanización normal. Además, como las vacaciones habían hecho su trabajo, podía ocuparse de lo suyo sin preocuparse por desmayarse. Así que estaba bien de todas formas. Había vuelto a su ritmo habitual y ahora se dedicaba a lavar la ropa que tenía en las manos. Mientras caminaba, una sensación la invadió. Disminuyó la velocidad hasta detenerse. Se quedó allí un momento mientras sentía algo dentro de su cabeza. Entonces se apartó rápidamente. En ese instante, un topo emergió repentinamente del suelo donde ella había estado. Se apartó de la tierra, apartando la cesta para evitar que cayera sobre la ropa. Abrió los ojos y vio lo que había aparecido de repente. Para su disgusto, era uno de los familiares del estudiante. Era un mor grande, del tamaño de un perro grande, tuvo que suponer, y según recordaba, pertenecía al Gramón. El topo sacudió la cabeza para limpiarse la tierra antes de volverse hacia ella. Marion arrugó la cara. Cuidado. Regañó al familiar, si no fuera de un estudiante, lo habría golpeado. Sus ojos miraron el agujero en el suelo, sacudió la cabeza y rezó en silencio al jardinero por el día siguiente. El topo, a pesar de su tono de regaño, la miró fijamente con sus ojos pequeños y brillantes. Marion lo miró, preocupada por un momento. ¿Qué? Acercó la cesta. Entonces salió del agujero y empezó a arrastrarse hacia ella. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Le advirtió, retrocediendo mientras se acercaba. Ignoró su advertencia, deteniéndose solo un momento antes de seguir arrastrándose. Dije que no, espetó, pateando en su dirección mientras levantaba la cesta. Ya fuera que la quisiera a ella o a la ropa que llevaba, no quería acercarse. El topo se estremeció y retrocedió ante su intento de ataque. Marion asintió. Bien. Ya estaba lidiando con un familiar que solía molestarla en el trabajo, ella no necesitaba otro. El topo se sentó en el suelo y durante los siguientes instantes se miraron fijamente. Marion caminó lentamente alrededor de la criatura, y cuando ésta solo la miró, aceleró el paso para alejarse. Negó con la cabeza al dejarla atrás, aliviada.
Claro que ese alivio se vio interrumpido cuando la misma sensación apareció de repente en su cabeza. Solo que esta vez era más fuerte. Miró hacia atrás, pensando que el topo la seguía. Pero seguía en el mismo sitio, de hecho, miraba hacia una de las paredes. Marion se sintió atraída por la misma pared. La miró fijamente, la sensación en su cabeza se intensificaba a cada instante. Entonces, de repente, se disparó, y al mismo tiempo, algo saltó por encima de las paredes, saltándolas sin problemas. Abrió los ojos de par en par e intentó seguirlo. Si lo veía y no lo denunciaba, podría ser culpada. Pero cuando intentó seguirlo con la vista, lo perdió en cuanto se le acercó. Intentó buscarlo. No había ninguna razón. De repente, algo aterrizó justo frente a ella. Sintió que el suelo temblaba bajo ella, haciéndola caer de culo mientras sujetaba con fuerza el cesto de la ropa. Aturdida, intentó levantar la vista hacia lo que había aparecido de repente frente a ella. Su visión volvió a enfocarse de repente en el momento en que sus ojos se posaron en la cosa frente a ella. Lo primero que le vino a la mente fue que era grande. Era tan grande que, si se ponía de pie, apenas podía alcanzar su pecho. Luego estaba el hecho de que apenas podía ver su cuerpo, era completamente negro y solo podía distinguir realmente el tamaño y la altura del cuerpo debido a la capa gris que le llegaba hasta las caderas, y la cabeza blanca con dos cuernos enormes. Estaban curvados hacia adentro con tres púas alineadas en el interior de cada cuerno, haciéndolos parecer la mandíbula de los insectos. Los cuernos eran tan grandes, que estaba segura de que eran casi de su propia altura. Luego estaban los ojos, o la falta de ellos, que la miraban fijamente. Un par de cuencas oculares la miraban fijamente. Cuencas oculares que solo contenían oscuridad absoluta. Marion se quedó paralizada, temblando mientras observaba la enorme figura que tenía delante. Su instinto le decía que se quedara quieta y no hiciera nada. Sin embargo, algo en su interior le decía que se levantara y atacara. Si pudiera, golpearía esa parte de su cuerpo con el cesto de la ropa sucia y la empujaría por un agujero. No iba a atacar a esa cosa. Luego, tras unos instantes, la figura se irguió. Brimir, susurró. Era aún más grande cuando no estaba encorvada. Pasó junto a ella. La criada mantuvo la mirada al frente, esperando no ofenderla. Oyó el chillido del topo al pasar, pero a la figura no pareció importarle. Lentamente, se armó de valor para girar la cabeza. Era consciente de que el topo excavaba, pero intentó seguir la enorme figura. Caminó hasta detenerse frente a los establos donde estaban los caballos. Levantó la mano derecha y entonces su dorso comenzó a brillar. No era brillante ni cegador, pero en la oscuridad de la noche le proporcionó una fuente de luz. Vio la silueta de la figura y fue entonces cuando vio que se parecía a cierta figura pequeña. Un momento después, uno de los caballos de los establos salió tambaleándose, con los ojos brillando de un blanco puro. La gran figura se llevó la mano derecha al hocico y el resplandor se intensificó antes de apagarse. El caballo se tambaleó hacia atrás, antes de caer de lado. A la gran figura no le importó, así que giró en otra dirección. Y se desvaneció en el aire. Marion parpadeó. Parpadeó una vez, dos veces, antes de cerrar los ojos con fuerza y volver a abrirlos. La criada dejó escapar un suspiro y pareció algo confundida. ¿Cuánto tiempo estuve ausente? Capítulo 27. Problemas en Albión. Menos mal que encontramos un barco que quería viajar a Albión, dijo Agnès mientras se sentaba a la mesa con el resto de los estudiantes. La posada donde se alojaban estaba llena. Varios viajeros comían y bebían, algunos trabajadores disfrutaban de sus comidas antes de retirarse a dormir. Y luego estaba su mesa, donde se sentaban un grupo de magos, un guardaespaldas de la reina y un familiar.
Sylphid se vio obligada a dormir lejos de la posada para no asustar al resto de los clientes. Mientras Buck deambulaba por la zona, todos parecían cansados y algo irritados, con la única excepción de Tabitha, que leía su libro. Louise apoyaba la mejilla en la palma de la mano mientras miraba al frente, y Sib estaba sentado a su lado, observando a los clientes que pasaban junto a la mesa. Montmorency miraba al aire sin enfocar la mirada. Kirche era la única que no parecía tan cansada, además de Tabitha, incluso entonces, podían ver que seguía fatigada por el viaje. Agnes, sin embargo, no estaba tan afectada por el viaje, su mirada permanecía inmóvil mientras observaba al grupo. Tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Va a costar algo de dinero, pero al menos conseguimos un viaje. Me preocupaba que nos quedáramos aquí atrapadas. Todavía no puedo creer que esperaran que pagáramos, se quejó Montmorency. La maga rubia entrecerró los ojos al ver a algunos de los trabajadores que comían. Deberían habernos eximido de la tarifa cuando les dijimos que era una misión importante de la princesa. Sí, intervino Louise. ¿Oíste lo que dijo? Eso es lo que dicen todos. El viaje no es gratis, sobre todo porque nos pides que vayamos a Albion. Negó con la cabeza. ¡Qué descaro! Se merecían una compensación por nuestra petición, declaró Agnes, mirándolos fijamente desde su posición. Sobre todo porque es posible que no quieran irse de La Rochelle ni siquiera ir a Albion. Los dos magos seguían refunfuñando, pero no dijeron nada más. Agnes suspiró. Además, tenemos que devolverles las piedras de viento que gastarían. Un viaje a Albion ahora mismo no va a ser barato. Una pena que no hayamos llegado antes, se quejó Louise, poniéndose una mano bajo la barbilla. Las lunas estaban más cerca hace solo 2 días, si hubiéramos llegado entonces, no tendríamos que pagar tanto. No es que debamos pagar lo que piden, resopló Montmorency con fastidio. Las piedras de viento no escasean ahora. Oh, que se queden con su oro, les dijo Kirche. La maga de fuego sonreía. No es que no podamos permitírnoslo. Luego se encogió de hombros. Además, si alguna vez decidimos no tomar un barco, siempre podríamos llevar a Sylphid a Albion. Se giró hacia Tabitha y le echó una mano por encima del hombro. ¿Seguro que aguanta el viaje, Tabi? La maga de cabello azul bajó el libro para que ella pudiera echar un vistazo por encima, miró a Kirche y respondió con un simple no. Kirche se estremeció, echando los brazos hacia atrás. Agnes arqueó una ceja. ¿Hay alguna razón?, preguntó. Siempre es bueno tener un plan B, pero... La mirada de Tabitha se volvió hacia Louise. Louise, los ojos de la maga se abrieron de par en par ante la acusación. Los ojos azules se volvieron hacia la pequeña criatura a un lado, que seguía mirando a cada transeúnte. Sus familiares causarían problemas. ¿Qué?, exclamó Louise. Montmorency sonrió con suficiencia. Estoy de acuerdo, sus ojos se posaron en el mago irritado. Nada bueno saldría de esas cosas montadas en Sylphid. Que se inunde, espetó Louise, casi levantándose de la silla. No necesito más calumnias. Pero tienes que admitirlo, Louise, interrumpió Kirche antes de que pudiera enfadarse más. Buck y Sib no se portan muy bien cuando no siguen tus órdenes. Te dije que lo sentía por Sib. Louise levantó las manos. No es mi culpa que intentara pelearse con la fauna de camino hacia aquí. Eso solo demuestra mi punto, afirmó Montmorency. Son problemáticos, quién sabe qué podría pasar si terminan en Sylphid. Mis familiares no causan problemas. Disculpe. Su discusión fue interrumpida por una llamada del camarero. El hombre detrás del mostrador que servía las bebidas observaba a la multitud, escudriñando la zona con la mirada. En sus manos estaba Buck, el familiar estaba detrás, sostenido por la capa que llevaba.
No parecía interesado en liberarse, ya que simplemente colgaba flácidamente mientras el camarero miraba a su alrededor. Algún insecto perdió a su cría, larva o lo que sea. Decías, sonrió Montmorency con suficiencia. Esto no prueba nada. Louise se levantó y comenzó a dirigirse al mostrador. Sid no se movió, simplemente permaneció en su asiento mientras su amo se dirigía a la barra. Agnes la miró fijamente mientras se alejaba, y una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Agnes se volvió hacia los otros tres. Bueno, ustedes tres obviamente saben más sobre sus familiares, ¿hay algo de lo que debamos tener cuidado en el futuro cercano? Miró a Louise, que ahora estaba hablando con el camarero, tratando de recuperar a su familiar. No quería mencionar esto mientras ella está aquí, porque obviamente está apegada a ellos. Peligroso, dijo Tabitha, mirando fijamente al familiar que estaba sentado con ellas. Este dejó de mirar a uno de los trabajadores para mirarla a los ojos. Ladeó la cabeza y movió la mano. Kirche frunció el ceño y miró a Sid. De ese no estoy segura, solo sé que le gusta pelear con otros familiares. Así que, cuidado, supongo. Luego señaló con la cabeza a Louise. Bug es fuerte. Muy fuerte, vimos lo que podía hacer en la academia. La torre. Voló los muros como si nada, murmuró Montmorency. Hubo una pausa mientras Kirche y Tabitha se giraban hacia ella con el ceño fruncido. Montmorency negó con la cabeza. En cualquier caso, solo tengo un consejo que darte sobre sus familiares. Se giró hacia Louise, que ahora discutía con el camarero para recuperar a Bug, antes de mirar a Agnes. No lo toques. Agnes arqueó una ceja ante la advertencia. ¿Eso es todo? Se giró hacia Louise, quien ya tenía a su familiar en sus manos. El camarero hizo una reverencia y se disculpó profusamente. ¿Tiene algún problema? ¿Una enfermedad? Y si es así, ¿deberíamos preocuparnos por los caballos y por él? No. Montmorency negó con la cabeza. Cuando digo que no lo toques, me refiero directamente sobre su cuerpo. Su cabeza y la capa, supongo, se pueden tocar sin problema. Hizo una mueca mientras se masajeaba la frente. Hay algo en eso, te daña la cabeza si lo agarras directamente sobre ella. Si lo que sea, entrecerró los ojos al otro familiar en la mesa. Y no es un espíritu del agua, diga lo que diga, no lo toques, sobre todo bicho. ¿Y qué hay de Louise?, preguntó Agnes, señalando cómo tenía al familiar en sus manos y le hablaba. ¿Es con quien más ha tenido contacto? ¿Deberíamos preocuparnos? Montmorency no respondió. El único peligro que podría tener con sus familiares es que se quede ahí viendo cómo la empalan cuando lleguemos a Albion, dijo Kirche. No hay nada que indique que esté en problemas por tocarlo demasiado. Se cruzó de brazos. Aunque estoy de acuerdo, debemos tener cuidado con Bug, sonrió con suficiencia al otro familiar en la mesa. No es por ignorarte, Sib, pero no pareces tan amenazante. Ladeó la cabeza ante su comentario. Vale, ya recuperé a Bug, dijo Louise al llegar a la mesa, seguida de Bug. Negó con la cabeza. No puedo creer que pensara que no era mío. Debería habértelo ocultado, espetó Montmorency. Se inició una pequeña discusión entre los dos, una que Agnes ignoró mientras observaba al pequeño familiar que estaba detrás del Valiere. Estaba mirando un papel, con una pluma en la mano, mientras garabateaba. Al instante, levantó la vista y la vio observándolo. Se miraron fijamente un momento, antes de que Agnes negara con la cabeza y se diera la vuelta. Escena. Louise se sentó en la cama de la habitación en la que dormiría. El plan era que ella y Agnes compartirían habitación, mientras que el resto estaría en la habitación contigua. De esa manera, ella estaría más protegida con sus familiares y el guardaespaldas, mientras que la ayuda estaría en la habitación de al lado. También significaba que no tendría que compartir habitación con Montmorency, lo cual era una ventaja.
Agnes ya estaba en su cama, revisando sus armas y equipo. Caminando por la habitación estaba Sib, el recipiente del vacío de 4 cuernos, admiraba la extraña disposición, golpeando algo de vez en cuando con las manos después de que ella le dijera que no golpeara nada con su vara del alma. Bag estaba afuera, mapeando el pasillo y el piso en el que estaban. Agnes estaba preocupada, pero rápidamente desestimó sus preocupaciones diciéndole a Bag que no saliera del segundo piso por la noche. Solo quedaba dormir. Mañana se dirigirían a una zona de guerra y la conmocionó un poco pensar que realmente iba a Albion. Su mano se dirigió hacia su bolso, donde estaría la carta. El anillo en sus manos brillaba mientras intentaba mantener la calma. Entonces, justo cuando estaba a punto de relajarse lo suficiente para dormir, Sib se dirigió repentinamente a la ventana de la habitación. Durante un largo instante, se quedó mirando por la ventana, luego desenfundó el arma que llevaba a la espalda. Agnes levantó la cabeza de golpe de la pistola que sostenía. Entrecerró los ojos al mirar el recipiente del vacío, antes de mirar por la misma ventana que éste miraba. Abrió los ojos de par en par, como si hubiera visto algo. Louise ya estaba preocupada de que empezara a romper cosas. «Sib», le gritó. «Te dije que no». Se detuvo al ver que sus ojos brillaban. Brillaban del mismo color que los de Bag cuando se volviera completamente negro. ¿Pasa algo? Agnes se levantó, se acercaba a la ventana con cautela, su pistola ya apuntaba hacia afuera. ¿Tu familiar ve algo? Yo. Estaba confundida. No lo sé. Entonces, antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, la ventana se estrelló contra ella. Bastaba con un solo golpe de la varita de almas para volar la ventana que había estado mirando. Ambos se apartaron de los fragmentos de vidrio y las astillas. Cuando se recuperaron, Sib ya había saltado por la ventana rota. «SIB», gritó. Empujó el resto de la ventana e intentó trepar, pero Agnes la detuvo, se giró hacia ella con el ceño fruncido. «¿Qué estás?» Su voz se apagó cuando vio la mirada seria en el rostro de la mujer mayor. «No podrás perseguir eso», señaló la imagen del contenedor del vacío saltando por los tejados de los edificios cercanos. Se giró hacia la puerta. «Podemos alcanzarlo si nos vamos ahora». Agnes agarró rápidamente sus maletas de la cama. «Toma tus cosas, aquí no estamos a salvo». Louise se quedó un poco desconcertada, antes de seguir su orden y coger su propia maleta. Ambas salieron corriendo de la habitación, deteniéndose en la habitación contigua para informar a las demás. Kirche, Montmorency y Tabitha se relajaban, pero con solo unas palabras la siguieron. «Bicho», gritó al contenedor del vacío, que miraba fijamente una puerta cerrada. «Sib se escapa. Tenemos que alcanzarlo». Inclinó la cabeza, pero siguió al grupo. Al salir de la posada, Louise se preguntó por qué Sib huía de repente. Escena. Words miró las llamas, el fuego rugiente era cálido incluso con la distancia que lo separaba. Con lo fría que era Albion, siendo un continente en el cielo y todo eso, las llamas habrían sido un alivio. Ignoró las llamas que repentinamente brillaron con más intensidad cuando un rebelde de la Reconquista arrojó un cuerpo a la hoguera. Fue un funeral indigno, pero era necesario para que no terminaran con una plaga repentina de los cadáveres de los soldados que cubrían el puesto de control. Había llegado a Albion justo esta mañana y desde el puerto donde había desembarcado se dirigió al punto de encuentro más cercano de los rebeldes. Lo alcanzaron, la mayor parte de la información que ya conocía. La mayoría de las defensas de la realeza habían sido destruidas, los puestos de control importantes ya estaban tomados, y todo lo que quedaba. Lo único que les quedaba era asaltar Newcastle. El único problema era que reservaron a los mejores defensores, ya que la estrategia habitual habría resultado en una aniquilación total del escuadrón. Y no podían bombardear el lugar.
Era un buen castillo, planeaban usarlo después de que terminara la guerra civil. Sin mencionar que su objetivo estaba dentro y si lo hubieran volado, todo este conflicto habría sido inútil. Otro cuerpo fue arrojado al fuego. Worms reflexionó sobre su falta de afinidad con la magia del fuego. Si fuera mejor en ella, podría haber acelerado el proceso. Negó con la cabeza, cerró los ojos tras la máscara y se apartó de la enorme hoguera. Se acercó a los demás rebeldes y se sentó junto a la fogata. La conversación era lenta entre ellos, todos estaban nerviosos desde su llegada. Era de esperar, después de todo, si estaba allí significaba que debían recoger esa carta pronto. Desde donde estaban, podían ver el castillo a lo lejos, el gran edificio que se alzaba a lo lejos. Su objetivo estaba muy cerca. Al parecer, el principal problema era el propio príncipe, Wells Tudor. Un mago poderoso, como era de esperar de la realeza. Por no hablar de alguien a quien los soldados de Albion le eran incondicionalmente leales. Worms resopló irritado. Habría sido mucho más sencillo si algunos de ellos estuvieran dispuestos a colaborar con ellos y llevarlos al castillo. Pero las cosas no podían ser sencillas y se vieron obligados a depender de sí mismos. Además, los planes habían cambiado cuando él llegó, se iba a lanzar un asalto total para simplemente asaltar el castillo y abatirlos. Los preparativos ya estaban en marcha. Escena. No tardaron en alcanzar a Sib. A pesar de su agilidad, su pequeño tamaño significaba que no podía adelantarse demasiado. Las pocas personas que aún estaban fuera a esa hora de la noche observaron cómo el grupo corría tras la pequeña figura. «SIB», gritó Louise, con Bag en sus manos tras haberlo recogido para que no se quedara atrás. El recipiente del vacío en sus manos observaba cómo su hermana seguía huyendo de su amo. «Te dije que haría algo», exclamó Montmorency enfadada. «Deberíamos estar descansando, y aquí estamos». Se tambaleó un poco, pero siguió corriendo. «Aquí estamos, corriendo tras tu estúpido familiar en plena noche». Louise ignoró a la rubia, aunque la fulminó con la mirada. «Tabitha». Kirche se giró hacia la pequeña figura a su lado. «¿Dónde está Sylphid?» «Cerca», respondió. «Ya la he invocado. Me dijeron que esperara en el puerto. Esperando para irme». «¿Nos vamos?», chilló Montmorency. «No es seguro aquí». Agnès le explicó, con la mirada fija en el recipiente del vacío que huía. «Por lo que me dijo Louise, sus familiares no suelen escaparse solos, así que algo los está provocando». Kirche se giró hacia la maga de pelo rosa con una ceja levantada. ¿No huyó Bag durante la exhibición de familiares? Tenía una razón. Louise espetó. «¿Y cuál fue la causa entonces?», preguntó Agnès. «Un golem gigante», respondió Tabitha. Kirche soltó un gruñido al recordar el suceso. «Me parece bien». Se concentró en correr. Pero entonces, vimos cuál era el problema. ¿Y qué está haciendo que Sib huya esta vez? No lo sé. Sib no es como Bag. No le gusta huir así. Louise respiró hondo. «SIB, deja de correr», volvió a gritarle. No la escuchó, ni siquiera se giró, sino que siguió corriendo. «Vale, qué raro», admitió Kirche, se giró hacia Tabitha. «Tabitha, ¿puedes agarrarlo con un hechizo?» «Inténtalo». Apuntó con su bastón a la pequeña figura, con la mirada fija en ella con todas sus fuerzas. Murmuró las palabras del hechizo en voz baja, pero antes de que pudiera lanzarlo, la figura dio un giro repentino y casi desapareció de su vista. «Evitándome», dijo Tabitha, mientras volvía a aparecer. «Se nota». «Así nunca los alcanzaremos», se quejó Kirche. Louise gruñó, «Maldita sea, Sib». Su agarre sobre Bag se afianzó mientras miraba fijamente a Boeldazo.
He dicho que dejes de correr. De repente, se detuvo bruscamente, como si estuviera a punto de saltar desde un tejado. La gravedad se apoderó de él y descendió. Sin embargo, antes de que pudiera caer más, se precipitó hacia adelante y se pegó a la pared del edificio al que había intentado saltar. Miró a su alrededor desde su posición en el aire. Miró a su alrededor antes de verlos. Ladeó la cabeza cuando corrieron hacia él. Escena. Imposible. Observó cómo su hermano se reincorporaba al grupo del que había estado intentando alejarlo. Hubo una conmoción entre ellos, el de cabello rosa discutía con el de cabello rubio. Pero no le importó. Se giró hacia el hermano que había estado controlando. Girándose hacia su mano derecha, pudo ver que el brillo de sus runas había desaparecido. Significaba que el control sobre su hermano también se había ido. Imposible. No debería haber podido escapar de su control así como así, había hecho lo mismo con sus hermanos anteriores que intentó salvar de sus situaciones. Y nunca se habían escapado de su control. El grupo se marchaba, todos dirigiéndose al puerto. Fue entonces cuando notó que allí estaba el otro hermano. Lo llevaba en brazos el de cabello rosa. Pero no pudo verlo antes de que la vista del otro hermano lo oscureciera cuando el portador recogió al hermano de 4 cuernos. Mientras observaba al de cabello rosa discutir con el resto del grupo, notó que uno de ellos lo observaba. El de cabello azul pudo distinguirlo mientras los observaba desde lo alto del acantilado. Al menos eso creía. No. Otro del grupo también lo observaba. Fue él quien lo vio cuando estuvo cerca. De alguna manera, notaron su presencia. Los ignoró por ahora y se concentró en sus hermanos. Probablemente perdió la concentración la última vez. Nada debería resistirse a su control. Lo único, además de los humanos, que podría haberlo hecho sería otro familiar del vacío. Y por lo que vio, el que portaba el arma no era Gandalf. No notó al otro la primera vez, pero si el que portaba el arma no era Gandalf, probablemente el otro tampoco. Una parte de él esperaba que no lo fuera, porque significaba que podía llevarlos de vuelta a un lugar seguro. En cierto modo, se alegraba de poder controlar sus mentes a pesar de los malos recuerdos que traía a la mente. Se concentró en la magia que llevaba dentro, distinta del alma que usaría. Se sentía más natural con sus propias habilidades, y al extraerla, las runas que normalmente ocultaba su cuerpo oscuro aparecieron en su mano derecha, brillando intensamente. Si los dos no pudieron verlo entonces, el brillo de su mano y sus ojos delató su posición. No importaba, sus hermanos eran la prioridad ahora. Quizás solo había perdido la concentración, era imposible que rompiera su control. Extendió la magia, siguió el hilo invisible que conectaba a cada criatura que podía controlar. La magia entró en sus mentes, le permitió ver sus pensamientos. Podía cambiarlos con los suyos, pero siempre le resultaba más fácil a largo plazo usar los pensamientos del objetivo. Significaba que sería menos probable que se defendieran. Se adentró en los pensamientos de los dos hermanos, entró en sus mentes. Sus pensamientos se mezclaron con los suyos. Y de repente se encontró mirando a la oscuridad total. ¿Qué? ¿Se había teletransportado? No. No era eso. No había detectado ningún cambio en su cuerpo físico, y se dio cuenta de que seguía buscando a sus hermanos. Miró a su alrededor, ¿estaba en sus pensamientos? Esta no era la mente de la que había tomado control justo antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había una presencia allí con él. Algo lo obligó a mirar hacia arriba. Y así lo hizo. Miró hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba. 4 pares de ojos rasgados, con un brillo blanco intenso, lo observaban desde la oscuridad.
Ninguno de los dos hizo nada. Solo miró fijamente a los ojos, mientras estos hacían lo mismo. Antes de que pudiera hacer nada, esos 4 ojos se abalanzaron repentinamente hacia él. Un momento después, se encontró en el suelo, mirando al cielo. Cuando se puso de pie, el grupo había desaparecido. Escena. Un destello de luz surgió de los ojos de Buck, fue breve y repentino, así que nadie lo notó. Observó los acantilados de la ciudad donde acababa de estar. Volaban lejos de la ciudad, a bordo de uno de los barcos a los que se habían acercado ese mismo día. Necesitó más discusión, más dinero del que habían acordado debido a la salida temprana, pero se dirigían hacia Albión. Buck observaba los acantilados, percibiendo una presencia que se debilitaba a medida que se alejaban y se alejaban. Inclinó la cabeza. ¿Había otro hermano? Capítulo 28. Acercándose a Albión. Recuerda. Aquí estaba de nuevo, una vez más en este mundo donde no había nada más que ella y el sol. Una vez más estaba mirando al cielo sobre ella, el sol brillando más que nunca. Cuando llegó aquí por primera vez, era del tamaño del sol en el cielo, una pequeña bola de fuego que si levantaba las manos, podía bloquearla de la vista. Pero ahora, el objeto casi cubría todo el cielo, toda su visión estaba casi cubierta por el brillante sol naranja. Le dolían los ojos, como siempre que se veía obligada a venir aquí, ver el resplandor tan cerca de ella la hacía desear estar ciega. Traérmeme de vuelta. Los susurros eran lo peor de todo, si tenía que ser honesta. Las palabras le perforaban los oídos como agujas, pesaban en su cabeza como plomo y resonaban tan fuerte en su interior que cada sílaba la sacudía hasta la médula. Pero la peor parte de todo. Recordar. ¿Era que cuanto más las oía, menos le dolía? Y cuanto menos le dolía, menos deseaba que dejaran de susurrar. Y cuanto menos le dolían los susurros en el alma, menos le dolía mirar al sol. Por mucho que lo intentara, se quedó atrapada una vez más mirando al sol mientras las palabras intentaban convencerla de recordar algo que ni siquiera sabía que existía. Las palabras intentaban convencerla de recordar su nombre, pero no había nada que recordar. Lo que significaba que estaba atrapada allí, congelada como una estatua, una víctima indefensa de lo que la seguía trayendo allí. Al menos, hasta que pudo parpadear. En ese momento, sus párpados se cerraron y por un breve instante dio la bienvenida a la oscuridad relajante. Cuando abrió los ojos, dejó que las aguas la arrastraran. Le habían demostrado hacía tiempo que intentaban salvarla, en lugar de ahogarla. Cayó, cada vez más profundamente, en el abrazo mucho más acogedor de su elemento. Pero a pesar del alivio que sintió, supo que no duraría. Cuanto más se encontraba en este mundo, más se hundía en las aguas. Antes, con solo caer de nuevo al agua se opacaba el sol. Pero a medida que se hundía, el resplandor del sol seguía ardiendo en sus ojos. El agua respondió arrastrándola aún más profundo, como el abrazo protector de una madre. Pronto, el calor del sol se desvaneció. Los susurros fueron los siguientes. Hasta que finalmente, el sol desapareció de la vista. Las aguas dejaron de arrastrarla, y una vez más quedó flotando en aguas casi negras. Ya no podía ver el sol, pero eso también significaba que no podía ver nada más. Esto estaba bien. ¿Había alguna forma de consuelo con el Da? Vio un par de ojos en la oscuridad. Escena. Montmorency despertó. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba sudando, tenía la frente húmeda. Lentamente se incorporó de la cama en la que dormía. Parpadeó, su visión estaba borrosa y desenfocada mientras intentaba reorientarse. Entrecerró los ojos cuando su visión se aclaró un poco, mirando a su alrededor vio que estaba en un barco.
Varias literas, todas inadecuadas para nobles como ella y sus compañeros de viaje, estaban empotradas en las paredes del barco. La falta de balanceo le dijo que no viajaba por mar. El resto estaban dormidos, todos acostados en sus respectivas camas. Vio a Kirche durmiendo con el brazo de la cabeza echado hacia atrás, en una posición tan vergonzosa como ella. Tabitha estaba de espaldas, durmiendo recta como una flecha. Vio a una mujer con armadura durmiendo de lado. Y entonces vio a Louise abrazando a sus familiares, quienes la miraban fijamente con las cuencas de los ojos siempre abiertas. Le tomó un momento recordar que estaba en un barco volador, uno que se dirigía a Albión. Entrecerró los ojos mientras la cabeza le dolía con fuerza, intentó masajearse las sienes para aliviar el dolor. Sus intentos por calmar el dolor se vieron interrumpidos por el sonido de una pelea sobre ellos. Levantó la vista y pudo sentir el pánico desde la cubierta. ¿Los estaban atacando? No. Estaba demasiado tranquilo, y no parecía que hubiera más gente de la que había visto al subir al barco. Balanceó las piernas hacia los bordes de la cama, se levantó y se movió. Una parte de ella le decía que despertara a los demás. Si los estaban atacando, sería más importante que todos lo supieran y pudieran correr. Pero algo dentro de ella le impidió despertarlos, y más importante aún, le impidió despertar a Louise y a sus familiares. Abrió la puerta que daba a la cubierta, y su estado de somnolencia la interrumpió cuando uno de los marineros casi la empujó por las escaleras hacia el camarote de invitados. Se detuvo a punto de chocar con ella, aunque no se disculpó, sino que se apartó a un lado para evitarla. Vio lo que causaba el alboroto. Sylphid estaba haciendo un berrinche en la cubierta, el dragón se sacudía de un lado a otro, batiendo las alas y la cola. Varios marineros se habían tirado al suelo para evitar ser golpeados y caer en picado. Otros lanzaban redes para, presumiblemente, calmarlo y que no saliera volando. Algunos incluso habían cogido escobas y fregonas para alejarlo del borde del barco. Uno de ellos la vio salir del camarote de invitados, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. «Mi señora», la llamó. «Por favor, necesitamos ayuda». Sylphid detuvo de repente su rabieta y giró la cabeza. Montmorency tomó su varita y el catalizador cayó en sus manos. Su boca se movió, aparentemente por sí sola, cantando un hechizo. Apuntó con su varita hacia adelante y, con un estallido de magia, todas las fuentes de agua a su alrededor explotaron de sus recipientes. Volaron hacia Sylphid, el dragón lanzó un grito y batió las alas. Varios marineros se tambalearon por la repentina corriente de aire, las redes que habían sido arrojadas durante el momentáneo descuido del dragón se desviaron de su curso. La boca de Montmorency continuó moviéndose sola, cantando otro hechizo mientras el que acababa de lanzar seguía volando hacia el dragón. Parte del agua que volaba hacia el dragón giró, formando un muro que bloqueó la mayor parte del viento que la habría derribado. El que volaba hacia él se dispersó por los aires. Su boca seguía moviéndose y otro hechizo fue cantado. Cada salpicadura de agua en el aire se reagrupó en una gran bola sobre el dragón. El agua frente a ella se movió, serpenteando a su alrededor casi golpeándolo en el cuello. El familiar azul rechazó su ataque. Solo para que se reorganizara a su alrededor en un anillo de agua. Uno que Sylphid dispersó desplegando sus alas. Su boca continuó moviéndose, cantando hechizo tras hechizo hacia el dragón. Los otros marineros se habían alejado del encuentro hacía tiempo, y simplemente observaron cómo el dragón era atacado por el mago. Sylphid no podía moverse, mantenida en su lugar por todo el líquido que la golpeaba desde todos los ángulos. La tenía a su merced. Hasta que de repente dejó escapar un rugido. Se tambaleó hacia atrás por el fuerte sonido, el hechizo que había estado en sus labios se interrumpió y los que se movían a su alrededor flaquearon. Aprovechó la oportunidad para extender sus alas y despegar. Directamente hacia la bola de agua que había mantenido suspendida sobre ella.
Quédate ahí. Gruñó, su varita pulsó con magia y el dragón quedó suspendido dentro del orbe de agua. No tardó mucho en empezar a agitarse dentro de la prisión de agua, temblando de un lado a otro. Pero ella lo mantuvo en su sitio. Se giró hacia ella y gruñó, sus brillantes ojos blancos la miraron fijamente a los suyos naranjas. ¿Qué pasa?, exclamó la voz de Agnès a sus espaldas. Parpadeó, y de repente, el dolor de cabeza regresó con la fuerza de un martillazo. Su varita se le cayó de las manos y cayó al suelo. La prisión de agua que retenía al dragón se desmoronó, salpicando la cubierta. El dragón no tardó mucho en librarse de su intento de encarcelamiento y huyó volando del barco. Sílfide. Montmorency oyó débilmente a Tabitha llamando a su familiar por encima de su palpitante dolor de cabeza. Estaba a punto de caerse, cuando alguien la atrapó. El rostro preocupado de Louise fue lo último que vio antes de volver a dormirse. Escena. Así que no hay esperanza. Albion se está derrumbando. Fundador, ayúdanos a todos. Esas palabras de desesperación y otras más se oían por todo el salón principal del castillo de Albion. Algunos las murmuraban en voz baja, otros las gritaban al caer al suelo. Vales era uno de los pocos que guardaba silencio mientras miraba la antorcha junto al trono. Mientras que antes solo había unas tenues brasas rojas. Ahora la antorcha negra tenía un rugiente fuego rojo que ardía con tanta intensidad que tiñó de rojo el salón con su resplandor. Una criada fue la primera en ver la antorcha brillar. Había entrado en el salón principal para limpiarla, como exigía su deber, y gritó tan fuerte que despertó a todo el castillo. Los demás no tardaron en salir de sus habitaciones y ver que la había hecho gritar. No fue solo una pesadilla, pensó Vales. El recuerdo de la figura oscura aún estaba fresco en su mente, algo que creía haber imaginado. Esto no puede ser real, gruñó uno de los soldados. Miró al grupo reunido alrededor del trono. De acuerdo, cuéntenlo. ¿A quién de ustedes, idiotas, se le ocurrió que esto sería gracioso? Algunos lo miraron con preocupación, pero con algo de esperanza. Esperanza de que solo fuera una broma inoportuna. Pero nadie dijo nada, los pocos que no lo miraban estaban demasiado ocupados mirando la antorcha con la mirada perdida. He dicho que lo cuenten. El soldado exclamó, girándose para encarar al grupo. Si esto es una broma, o una especie de broma pesada, entonces no tiene gracia. Estamos perdiendo gente en esta estúpida guerra, y algunos de ustedes pensaron que quemar la antorcha sería divertido. No es una broma. Todos en la sala se giraron hacia él. Vales pasó junto al grupo, dirigiéndose hacia la antorcha que había atraído toda su atención. El rostro del príncipe era inexpresivo. Es real, les dijo a todos. La antorcha arde porque Albion se está muriendo. Llegó al trono y, para su sorpresa, a pesar de lo cerca que estaba de la llama roja, no podía sentir el calor. Miró fijamente las llamas rojas, ardían con tanta intensidad y fiereza. ¿Qué dice, Alteza?, preguntó el soldado. Esto no es una broma. Vales repitió, la llama de la pesadilla, el nombre del fuego mítico que ardería para simbolizar la muerte de un reino. Arde con miedos y remordimientos persistentes de quienes una vez vivieron en un hogar próspero, solo para que éste cayera. Arde porque Albion no tiene esperanza. No puedes decir eso. ¿Cómo puedes pensar en algo tan horrible? ¿Cómo te atreves? Se giró para mirar a la multitud, todos habían perdido el interés en la llama y ahora dirigían su atención hacia él. Sean honestos con ustedes mismos, dijo en voz alta. ¿Cuántos de ustedes realmente pensaron que podríamos ganar esta guerra civil? Un silencio sepulcral invadió la sala. Vales miró a los reunidos, pasando de los soldados a las criadas, e incluso al rey.
El rey miró fijamente a su hijo, que estaba de pie donde él se sentaría. ¿Nadie está dispuesto a admitirlo?, preguntó, antes de negar con la cabeza. Entonces déjenme ser el primero. La victoria para nosotros es imposible, especialmente ahora. Entrecerró los ojos. En el fondo, todos sabemos que, derrota tras derrota, no teníamos ninguna posibilidad contra la reconquista. Príncipe Vales dio un paso al frente uno de sus soldados. Aunque esto sea cierto, ¿por qué decir todo esto? Recordó las llamas que consumieron Albión en su sueño, recordó cuántos de los hombres que lucharon bajo su mando murieron amontonados. Cerró los ojos. Porque lo único que hemos hecho es prolongar esta pesadilla de guerra, una lucha que no podemos ganar. La gente murmuraba, su padre seguía mirándolo, sin rastro de emoción en su rostro. ¿Y qué hacemos?, oyó preguntar a Nausen entre el grupo, alzándolo la vista. Vales los miró con ojos de acero. Lo que ya planeábamos hacer, salir y morir en el campo de batalla, en lugar de acobardarnos. Extendió una mano. La llama de la pesadilla arde, señalando el fin del reino de Albión, pero eso no significa que tengamos que morir de brazos cruzados. Quienes quieran, pueden morir en un resplandor de gloria en el campo de batalla, eliminar a todos los que podamos. Digo, con lo que ha estado sucediendo con esta guerra civil, eso es lo que todos planeaban hacer, ¿verdad? La cabeza se giró un momento, antes de que se oyera un suspiro colectivo de los soldados. Todos lo miraron y asintieron. ¿Entonces qué esperamos? Extendió una mano. Esta llama es la señal final, no tenemos nada que perder, así que más vale que les quitemos lo que tienen. Se intercambiaron asentimientos y saludos sombríos, antes de que todos se dispersaran a sus respectivas mesas. Las criadas y los mayordomos corrieron a sus puestos para preparar algún refrigerio. Vales bajó la vista hacia la mano que había extendido, en ella estaba el rubí del viento. La joya, normalmente opaca, parecía brillar con el resplandor rojo de la llama de la pesadilla. Si iba a morir, había una última cosa que debía hacer primero. Escena. Se encontraba al borde de los acantilados donde caería sobre la ciudad. Su mano derecha brillaba con las runas del Vindalfr, al igual que sus ojos mientras miraba hacia el lugar al que se había ido la nave. Antes de que pudiera perderse de vista, percibió a otro ser al que podía controlar. Buscó en su mente y descubrió que era algo que podía volar. Lo cual era bueno, porque significaba que podía atraerlo hacia él. Sin embargo, era resistente, capaz de soportar el control inicial que se habría apoderado de cualquier otra criatura al instante. Eso le indicó que era un familiar. Su amo le había dicho que un familiar sería más difícil de controlar que los animales normales debido al ritual que los invocaba y los vinculaba. Pero eso no significaba que no pudiera tomar el control. Quienquiera que hubiera tomado era una mujer, y que tenía algo a bordo que quería proteger. Todo lo que hizo fue simplemente cambiar la idea de que aquel a quien quería proteger se había quedado atrás en la Reshel. Vio que quería irse, pero tenía un problema con la gente del barco. Al principio, fueron los marineros, que intentaban contenerla. Pero después de eso, era un mago. Quienquiera que fuera, era experto en magia. Pero finalmente lograron abandonar el barco. Volaba hacia él ahora, el vínculo se acortaba cada vez más a medida que se acercaba. Entonces finalmente vio lo que había dominado. Era una bestia de 4 patas, escamas azules con vientre blanco, un cuello largo y una cara alargada. 2 alas en la espalda. Ella descendió frente a él y, con un gesto de su poder, lo transformó para que lo viera como a quien quería proteger. Era casi tan alta como él, de pie sobre sus 4 patas, su cara le llegaba a la parte superior del cuello. Sus ojos brillaban y lo miraban con una mirada inquisitiva. Extendió la mano derecha hacia adelante y le puso la mano derecha sobre la cabeza. ¿A dónde van?,
Ella inclinó la cabeza como si preguntara. Vamos a una misión secreta para la princesa, ¿verdad, hermana mayor? Así que era su hermana mayor. Esperaba que, quienquiera que fuera, pudiera soportar su ausencia un tiempo. ¿Cuál es el destino de esta misión secreta? Soltó un gemido. Albión. ¿No es peligroso ir a Albión ahora mismo? Asintió con la cabeza. Hay una guerra en curso por culpa de unos humanos malvados. Tenemos que enviar una carta al príncipe para la princesa. Apartó la mirada de la bestia y levantó la cabeza. Ella gimió y negó con la cabeza. No quiero ir allí, hermana mayor, las guerras humanas pueden ser aterradoras y podríamos lastimarnos. La miró. Debemos completar esta misión. Todavía no sabía si la maga de cabello rosa era una maga del vacío como su propio maestro. Y no sabía que los recipientes que tenía con ella eran familiares del vacío o no. Ya había abandonado a sus hermanos una vez, no lo volvería a hacer. No cuando corrían el riesgo de morir en esa zona de guerra. Necesitaba salvarlos de una falsa maga del vacío y con el caos del país en el que estaban. Bueno. Su maestro le dijo que necesitaría que estuviera en una zona de guerra para que su muerte fuera indetectable. Debemos dirigirnos a Albión. La bestia la miró, antes de dejar escapar un suspiro. Entiendo, hermana mayor. Intentaré mantenerte a salvo y no olvidarte esta vez. Entonces se apartó de su mano y extendió sus alas. Nunca había volado, nunca había tenido la oportunidad y el rey pálido nunca lo llevó consigo al alzar el vuelo. Subió a la bestia, asegurándose de no obstaculizar sus alas, y con un esfuerzo mental para ignorar la fatiga acumulada en el camino de regreso, despegaron. Volando hacia Albión.